Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito de chismecitos y novedades del mundo del espectáculo. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un bombazo de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y con ganas de Moon S su, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel, o Moon S específicamente, de la supuesta reacción Superíndice 3N de Kerem al nuevo romance de Ande. Prepu, rense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo y noticias frescas. Y por supuesto du copyright lleno su like, que eso nos ayuda un monto Superíndice 3N a seguir creciendo y trayu copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al luo. Como saben, la relación Superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fue un autocopyright, tico cuento de hadas para muchos de nosotros. Desde que los vimos juntos en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable. Pasaron de la ficción Superíndice 3N a la realidad, confirmando su romance y convirtió copyright-dose en una de las parejas Moon S queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Su relación Superíndice 3N fue intensa, llena de viajes, momentos adorables y muestras de cariño más menos o que compartúan con sus fans a trabu copyright S de las redes sociales. Parecua que todo era perfecto, un amor de película que nos sacó a creer en él felices para siempre. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Después copyright S de un tiempo, la noticia de su separación Superíndice 3N cayó Superíndice 3 como un jarro de agua fría para todos sus seguidores. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de diferencias irreconciliables, agendas apretadas que dificultaban mantener la relación Superíndice 3N, e incluso se habló Superíndice 3 de terceras personas involucradas. Pero lo cierto es que al final, Ande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón Superíndice 3N roto y la esperanza de una posible reconciliación Superíndice 3N en el futuro. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. En las últimas semanas, Anderu Parrafoel ha sido vista en compau más menos UA del famoso empresario Hakan Saban. Las fotos y vídeos de sus salidas, cenas románticas y viajes juntos han inundado las redes sociales, confirmando lo que muchos sospechaban: Ande ha encontrado el amor nuevamente. Y vaya que ha encontrado el amor. Porque seamos honestos, Hakan Saban no es cualquier persona. Viene de una de las familias Moon S ricas e influyentes de Turquía. Este hombre, además de ser un exitoso empresario, es conocido por su estilo de vida lujoso y sus conexiones con la alta sociedad. Así que, mis amores, Ande no se anda con rodeos. Obviamente esta noticia ha generado una gran controversia y ha despertado la curiosidad de todos. Muchos se preguntan ¿qué copyright piensa Kerem Bürsin al respecto? CU Superíndice 3 Mo ha reaccionado al ver a su expareja rehaciendo su vida amorosa. ¿Estaru contento por ella o por el contrario, le habrá afectado la noticia? ¡Ay, el drama, el drama! Porque seamos sinceros, aunque hayan pasado meses desde la ruptura, es difícil no sentir nada cuando ves a tu ex con otra persona, especialmente si esa relación Superíndice 3N fue tan pública y apasionada como la de Ande y Kerem. Aquí es donde la información Superíndice 3N se vuelve un poco Moon S difusa. La verdad es que Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3N pública sobre el tema. No ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia directa a la nueva relación Superíndice 3N de Ande, ni ha concedido entrevistas al respecto. Kerem, mi amor, copyright silencio tan ensordecedor. Pero copyright podemos esperar. Sabemos que Kerem siempre ha sido un caballero y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, eso no ha impedido que los medios de comunicación Superíndice 3N y los fans saquen sus propias conclusiones. Algunos aseguran que Kerem está tranquilo y enfocado en su carrera profesional. De hecho, ha estado muy ocupado con nuevos proyectos cinematográficos y publicitarios, demostrando que está en un excelente momento profesional. Y eso tiene que ser. Porque después copyright S de todo, Kerem es un actor talentosísimo y tiene un futuro brillante por delante.
Dejemos a True S los amores del pasado y concentru copyright monos en el presente y en todo lo que es tu porvenir. Otros, por el contrario, sugieren que Kerem podrá estar un poco afectado por la noticia. Argumentan que aunque no lo demuestre públicamente, es normal sentir algo cuando ves a tu expareja con otra persona, especialmente cuando la relación superíndice 3N fue tan intensa y medio tica como la que tuvo con Ande. Hay el corazu superíndice 3N, el corazu superíndice 3N. No podemos negar que el amor deja huella y que aunque queramos superarlo, siempre habrá un recuerdo, una emoción superíndice 3N, un sentimiento que nos haga pensar en esa persona especial. También copyright N hay quienes creen que Kerem y Ande mantienen una relación superíndice 3N cordial y amistosa, a pesar de haber terminado su romance. Se dice que han seguido en contacto y que se alegran mutuamente por sus logros personales y profesionales. Si esto fuera cierto, sería muy probable que Kerem estuviera contento por la felicidad de Ande y que le deseara lo mejor en su nueva relación superíndice 3N. Ojalá y así sea. Porque al final lo muy importante es que ambos sean felices, independientemente de si es tu N juntos o no. Pero, ¿CUL es la verdad? Como les dije, Kerem no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto, por lo que todo lo que sabemos son especulaciones y rumores. Lo que podemos decir con certeza es que la vida continúa para ambos. Ande ha encontrado el amor nuevamente y Kerem estuvo enfocado en su carrera y en seguir creciendo como actor. Y esa es la actitud. A vivir la vida, a disfrutar de cada momento y a no quedarse estancados en el pasado. Es importante recordar que al final del día, son personas como cualquier otra, con sentimientos y emociones complejas. Tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad donde la encuentren. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor a ambos. Amor y paz, mis amores. Dejemos que cada uno siga su camino y que encuentren la felicidad que tanto merecen. Ahora, volviendo a la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem, he estado investigando a fondo y he encontrado algunas pistas interesantes. Por ejemplo, algunos allegados a Kerem han comentado, de manera extraoficial, que con diéresis copyright L estu muy tranquilo y feliz por Ande. Al parecer, ambos han superado su relación superíndice 3N y han seguido adelante con sus vidas. Incluso se dice que Kerem estuvo saliendo con alguien, aunque de eso no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial. Uy. ¿Serú que Kerem también copyright N ha encontrado el amor? Eso su que serú a una bomba. Pero como les digo, no hay nada confirmado, asu que no se emocionen demasiado. Otra fuente cercana a Kerem afirmu superíndice 3 que con diéresis copyright L siempre le desearu lo mejor a Ande, ya que compartieron momentos muy especiales juntos. Aunque su relación superíndice 3N no funciona superíndice 3, siempre habrá un cariu más menos o irrespeto mutuo entre ellos. Esto obviamente no son declaraciones oficiales, pero nos dan una idea de CU superíndice 3 mo podrá estar sin tiu copyright no se Kerem al respecto. Copyright bonito es el respeto y la madurez. Al final lo importante es que hayan podido mantener una relación superíndice 3N cordial, a pesar de haber tomado caminos separados. También copyright N es importante destacar que Kerem es una persona muy reservada con su vida privada. No suele compartir detalles íntimos en las redes sociales ni en las entrevistas, por lo que es poco probable que haga una declaración superíndice 3N pública sobre la nueva relación superíndice 3N de Ande. Prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Y eso es muy respetable. No todos los famosos tienen la necesidad de exponer su vida privada al mundo. Cada uno tiene derecho a decidir copyright compartir y copyright mantener en la intimidad. Además de ese, hay que tener en cuenta que la prensa del corazu superíndice 3N turca es muy sensacionalista y a menudo inventa historias para generar polu copyright mica. Por lo tanto, es importante tomarse con pinzas todo lo que se dice sobre la vida privada de los famosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Asu es, mis amores. No se dejen llevar por los chismes y las especulaciones. Siempre es mejor esperar a que los propios protagonistas confirmen o desmientan la información superíndice 3N. Pero volviendo al tema de Ande y Hakan, las cosas parecen ir viento en popa. Recientemente se les ha visto disfrutando de unas vacaciones de ensueño en la costa amalfitana, en Italia. Imagúnense el lujo y el romanticismo. Paseos en yate, cenas a la luz de las velas, playas paradisíacas.
Un cuento de hadas. Y Ande, como siempre, luce radiante y feliz. Parece que ha encontrado en Akan a su alma gemela, o al menos, a alguien que la hace muy feliz. Y mientras tanto, Copyright pasa con Kerem. Pues, como les dije, sigue enfocado en su carrera. Ha estado grabando una nueva serie para Disney, y titulada Dunyaila Beni Maramda, en la que comparte protagonismo con Demet Özdemir. Y las primeras imágenes que hemos visto son espectaculares. Kerem luce muy ese guapo que nunca y parece que la serie va a ser un con diéresis copyright cito rotundo. Además de ese, he estado viajando por el mundo como embajador de diferentes marcas y participando en eventos internacionales. Un hombre ocupado y exitoso. En resumen, la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin al nuevo romance de Hande Erupar Rafael es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Lo que sabemos es que la vida continúa para ambos, y que cada uno estuvo buscando su propia felicidad. Y al final, eso es lo que importa. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular un poco. Hablamos de la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, de su separación superíndice 3N, del nuevo romance de Hande con Hakan Sabank, y de la supuesta reacción superíndice 3N de Kerem al respecto. Vimos que aunque no hay ninguna declaración superíndice 3N oficial, todo indica que Kerem estuvo tranquilo y feliz por Hande, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Y también Copyright N vimos que Hande estuvo viviendo un romance de ensueño con Hakan, mientras que Kerem estuvo triunfando en su carrera profesional. Un final feliz para todos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que la vida de los famosos siempre es un tema que nos genera curiosidad, pero es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al final, todos somos humanos y cometemos errores. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del corazón superíndice 3N turco. Recuerden que ustedes son lo más importante para este canal, y que sin su apoyo no será posible seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Los amo. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem estuvo realmente contento por Hande o piensan que estuvo un poco afectado por la noticia? Me encantaría leer sus opiniones. También Copyright N, du Copyright lleno sus sugerencias para futuros vídeos. ¿De Copyright otros temas les gustaría que habláramos? ¿Les gustaría que investigue Copyright Ramos Mu ese sobre la vida amorosa de Kerem? Du Copyright lleno sus ideas. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Recuerden que la vida es un carnaval, y hay que disfrutarla al máximo. Hasta la Superíndice 3º.